Yo no cocino, yo disfruto, ¿no? Entonces hoy disfruté ahí como un niño, con unos kiwis de mis amigos, de Manuel y de Emilia, los de la Vega de Agüín. Hicimos la tartina a la vainilla, salteado con una mantequilla también, una mantequilla asturiana, una mantequilla artesana. Lo hemos acariciado ahí con una gotita de miel para darle una poquito más de profundidad, porque quizás el kiwi puede resultar un puntín de acidez. Entonces, para contrarrestarle hemos metido un punto de miel de brezo de alta montaña, espectacular. Y hemos hecho una tarta que la hemos acompañado con una croqueta de canela, por darle un poquitín de fantasía, envuelta en pistacho verde, y un helado de romero silvestre. Más que nada eso, para que nos lleve eso a la alta montaña, a sabores muy nítidos, a sabores muy de Asturias. Otro de los platos que cocinamos hoy es el gamonero del puerto, ¿no? Más que una forma de reivindicar algo, ¿no? En este caso reivindicamos el queso gamonero del puerto, ¿no? Porque el gamonero del puerto es algo mágico, ¿no? Algo que nos puede trascender y está en peligro de extinción. Entonces, muchas veces me hace gracia cuando dicen el queso gamonero del puerto es un queso muy caro. No, un queso no es muy caro, es un regalo. Es un regalo que nos ceden muy generosamente, yo te digo muy generosamente, 3 o 4 pastores que quedan elaborando esta exclusividad que si algún día se extingue nos vamos a acordar. Nos va a acordar porque el gamonero nos trasciende de generación en generación, lo que es una forma de entender la vida, de entender el pastoreo, de entender el paisaje. Simplemente hemos hecho un gamonero, lo hemos frito, hemos hecho una masa, la hemos frito y la hemos fusionado con una anguila, porque le da una anguila que le da una untuosidad. Pero sobre todo lo que queremos es trascender a una forma de vida. La fabada a mí es el plato cumbre. Yo creo que me dedico a la cocina y quise ser cocinero precisamente para hacer una fabada que a mí me emocionara. Entonces, a partir de esa base, partimos de la base de seleccionar, que esto me lleva a mí, me llevó años y años y años, seleccionar y el entender el producto, buscar la mejor fava posible, el mejor agricultor de fava posible. Y si hubiese que cambiar 1000 veces, pero había que buscar la fava posible. Es como cuando estás buscando el amor de tu vida, que sea lo mejor posible. Y después buscar los elementos cárnicos posibles que nos dieran un equilibrio, un plato y una redondez que me pudiese emocionar a mí mismo. Entonces, yo en la cocina siempre fui terriblemente egoísta. Quise cocinar solamente para mí, lo que a mí me gustara. Terriblemente egoísta. Entonces me hice cocinero por ese amor que tenía a la fava. Yo animo a todos nuestros vecinos, ya no solo a nivel profesional, ¿no? Animo a todo el público en general, que se tiene que atrever con estos productos, porque estos productos son nuestra historia, son nuestros paisajes, son nuestra gente, es en el fin. Y sobre todo, y lo más importante, estos productos son nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, porque a través de estos productos vamos a mantener estos paisajes. ¿Qué les diría yo a mis compañeros, ¿no? A mis compañeros de profesión no asturianos? Pero yo un poco les tengo que decir, porque me consta que ellos ya lo hacen, ¿no? O sea, yo les diría, no sabéis lo que os estáis perdiendo, pero me temo que no se están perdiendo nada. Apuesta por los alimentos del paraíso. Asturias marca.